Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Bienvenidos a una nueva transmisión del mensaje de la bendita palabra de Dios. Hoy tenemos un tema basado ahí en Mateo, capítulo 24, verso 42, y deseando de todo corazón sea de bendición para su vida. Vayamos a la bendita palabra de Dios. Dice así la Escritura: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, una vez más le damos las gracias por la bendición de estar delante de usted, Señor, para poder escudriñar su palabra y poder así discernir el bendito mensaje de su voluntad a través de la Escritura, Señor. Pedimos su dirección en todo momento, sea usted hablando a nuestros corazones, que toque nuestras vidas, Señor, que nos permita llevar a la práctica todo lo que aprendamos hoy. Bendice a todos los oyentes, Señor, en esta hora. Y a mí, Señor, una vez más, permíteme menguar para que usted crezca en todo. La gloria y la honra sean para usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la Escritura. Dice, una vez más leemos, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y voy a empezar de atrás para adelante a desarrollar los 3 puntos. Hoy tenemos 3 puntos. En primer lugar, la promesa esperada. En segundo lugar, la profecía reservada. Y en tercer lugar, la profesión requerida. Mucho se nos ha hablado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, y la Biblia nos enseña que existe una profecía que está muy pronto por cumplirse, y es el arrebatamiento de la iglesia. El mundo pecador en el cual vivimos actualmente menosprecia esta profecía porque no conoce a Dios. Como dice el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro 3, versículo 3 al 4, que en estos postreros tiempos, en estos postreros días, vendrán hombres burladores, que se mofarán diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todo sigue igual desde el principio de la creación. Pero desconocen porque ignoran voluntariamente el poder de Dios, e ignoran y desconocen la historia bíblica que nos narra que un día el mundo entero, en un ambiente de pecado globalizado, Dios juzgó al mundo trayendo juicio mediante el diluvio y rayendo de la tierra a todo ser vivo, excepto a una familia, a la familia de Noé. Pero Dios, siempre que va a traer juicio a la tierra, siempre también lanza una advertencia, y juntamente con la advertencia provee la salvación. Y usted dirá: ¿y en aquel tiempo Noé qué estaba haciendo? Bueno, Noé no solamente empezó a hacer el arca, él pregonó la justicia de Dios. Él empezó a advertir al mundo de aquel tiempo que venía juicio sobre la tierra, y nadie le creyó. Lo tomaban como un loco porque en aquel tiempo era raro que lloviera, y menos que lloviera un diluvio. Sin embargo, la historia está ahí. Y la historia se está a punto de cumplir nuevamente, solo que en esta ocasión hay más evidencia, más clara,
Y aún con toda la evidencia, la gente no quiere creer en el único medio de salvación que hoy en día existe para usted y para mí. Se llama Jesucristo. Vea conmigo ahí en Mateo 24, ahí en el contexto inmediato anterior. Vea lo que dice en el versículo 37 al 39. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé, se dice, según la Escritura en Génesis, que al menos estuvo durante un periodo de 100 a 120 años pregonando la justicia de Dios, proclamando el juicio de Dios, proclamando con testimonio personal, porque él estaba construyendo el arca. Hoy en día, hermanos, el único medio de salvación es Jesucristo, porque la Biblia nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Dios, dice la Escritura, el escritor a los Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué, estimado oyente? El último sermón, el último mensaje que Dios proclamó a la humanidad entera fue en la cruz del Calvario. No habrá otro mensaje más de advertencia y no habrá otro mensaje más de invitación al arrepentimiento que Jesucristo mismo en la cruz del Calvario. No solo Él murió por nuestros pecados, sino que Él resucitó y está vivo sentado a la diestra del Padre para interceder por todos aquellos que invocan su nombre. Porque está escrito, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Por eso las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Él mismo hizo una promesa a sus discípulos. Él dijo que habría de volver una vez más a este mundo, según Juan 14, 1 al 3. Por eso dijo en Mateo 24, 42, y volvemos a leer, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso, solo en 3 puntos veremos lo que el Señor Jesucristo, estimado hermano, estimada hermana, desea que aprendamos de su bendita palabra en esta ocasión. Primer punto, la promesa esperada. Porque dice, ha de venir vuestro Señor. Y empezaré de atrás para adelante. Ha de venir vuestro Señor. ¿Quién dice amén? Maranata significa el Señor viene. Y esa declaración literalmente aparece solo una vez en la Biblia. Está en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 16, versículo 22. Sin embargo, en casi todo el Nuevo Testamento, en casi todos los libros del Nuevo Testamento encontraremos una a más referencias directas e indirectas acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él volverá. Él lo prometió. ¿Ha de venir vuestro Señor? Sí, así dice Apocalipsis. Y la esposa dice ven y el Espíritu dice ven. Sí, ven Señor Jesús. Su segunda venida será en 2 etapas. En la primera etapa, Jesucristo no baja a la tierra. De hecho, solo viene en las nubes porque viene por su iglesia. Y viene por su iglesia porque la va a apartar del juicio venidero que ha de traer sobre esta tierra, sobre este mundo pecador que no se ha arrepentido. Él va a apartar a su pueblo, porque no juzgará al justo junto con los pecadores,
Si Él nos declaró justos, a nosotros nos espera un tribunal diferente, no para juicio y de condenación. A nosotros nos espera el tribunal de Cristo para recompensas o para pérdida. Con todo y eso, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la segunda etapa, Jesucristo baja a la tierra para establecer su reino por 1000 años, y esto conforme a Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 6. Así que en primer lugar tenemos la promesa esperada: ha de venir vuestro Señor. Fue Jesucristo mismo quien nos dio esta promesa. Mire, le invito a abrir ahí Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, por favor. Juan 14, del 1 al 3. Usted lo podrá leer ahí en la pantalla. Y sígame. Vamos a escudriñar esta porción de la Escritura. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Lo leyó? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. El deseo de nuestro Señor, hermanos, es alentarnos a seguir confiando en Él. Es animarnos a seguir manteniendo la fe puesta en Él. Con estas palabras Él dice: no se turbe vuestro corazón. No se angustie. Significa no te aflijas, no te entristezcas. Hay esperanza para los que conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Hay esperanza en Cristo Jesús para todos aquellos que se acercan a Él. No es la religión, no son los hombres, no es la grande y opulenta economía que puedas tener. Todo eso es perecedero, pero el que tiene el Señor Jesucristo habitando en su interior, estimado oyente, no morirá para siempre. Así que yo te invito a que pongas toda tu confianza en Jesucristo y lo recibas lo antes posible por medio de la fe como Señor y Salvador de tu vida, no sin antes decirte que necesitas arrepentirte de todos tus pecados, confesándolos a Él, no al hombre, a Jesucristo mismo, y por fe, creyendo en el Evangelio que se les ha predicado a través de su palabra. Así que Él dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Y su promesa es verdadera, Él la cumplirá. Porque dice en el segundo versículo de Juan 14, la segunda parte: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hermanos, Él fue a prepararnos morada. Él fue a prepararnos un lugar. Pero mientras llega el momento de partir a aquel lugar, escuche bien, Él también está preparándonos aquí para llegar allá. Es importante entender eso. Tan importante que si queremos estar en el cielo de Dios toda la eternidad, escuche bien, si queremos estar en el cielo de Dios toda la eternidad, pero no tenemos un anhelo por pasar tiempo con Dios en la tierra, entonces me pregunto, ¿qué significa para usted ser salvo? Porque Dios nos salvó para algo, no nada más para que vivamos, disculpe la expresión, como se nos dé la gana. Si queremos anhelar vivir la vida eterna que Dios nos da, pero en ese anhelo de vivir la vida eterna no está el anhelo de vivir con Él, entonces probablemente usted ni siquiera es salvo. Porque el Espíritu que hizo morar dentro de mí me anhela celosamente, me anhela para Él.
y da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Él. Y mi anhelo debe de ser, hermanos, verle cara a cara por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que usted también esté convencido de ello. Y el anhelo del Señor, hermanos, es que permanezcamos firmes en Él, sin desviarnos de la senda que Él nos ha dejado. Él trazó una senda, pues así dice en el versículo 4, si quiere leerlo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y yo le invito ahí, escríbame en los comentarios de Facebook. ¿Cuál es ese camino que el Señor dejó? ¿Cuál es ese camino a usted, cristiano, a usted, hermana cristiana, que Dios le dejó para andar en él? Que el único camino, ya casi voy a decir la respuesta, se la voy a decir. Jesucristo es la senda que Dios trazó para nuestra vida. No hay otro, no hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida. Pedro, el apóstol, cuando Jesús vio que la gente y muchos de sus discípulos lo abandonaron, se fueron nuevamente porque había dicho un sermón difícil de diluir a la mente humana y al corazón de aquellos que le seguían. Y la gente se fue. Y Jesús se volteó con los 12 y les dijo, si también se quieren ir, adelante, nadie los detiene. Y Pedro con un entendimiento espiritual sabía que era lo peor que podía hacer, abandonar a su Señor. Él le dijo, ¿a quién? Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor volverá, hermanos. Nuestro Señor lo prometió. Ha de venir nuestro Señor. Amén. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A quién más vamos a ir? ¿En dónde vamos a refugiarnos cuando el temor, cuando las aflicciones llegan a nuestra vida? No hay otro lugar, hermanos, más seguro. La Biblia nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Hermoso salmo, Salmo 91, ¿no cree? Está el otro salmo que me gusta mucho, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nada más. Hermanos, el anhelo de nuestro corazón debe ser mantenernos firmes en la esperanza que Cristo nos da. Él nos prometió regresar y prometió regresar por su iglesia. Y son las palabras que Él nos dijo. Y si Él prometió, Él va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumplirá. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, nos enseña el Señor que debemos de alentarnos. Debemos alentarnos con esta promesa, las palabras de su venida. Dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿En dónde? En el aire. Él viene por su iglesia y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 dice, por tanto, ojo hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué a veces caemos en aflicción como si estuviéramos sin esperanza? Cuando se nos llega
el momento difícil de enfrentar situaciones que incluso pudieran estarnos empujando a pensar que estamos cerquitas así de la muerte. Ciertamente nadie busca morir, pero está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Es una ley, vivimos y morimos. Pero dice la Escritura, y ahí está, en Tesalonicenses, nuevamente, por favor, tampoco queremos, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya no viven, han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahí viene la parte que ya acabamos de leer. La Biblia nos enseña a alentarnos, hermanos, que tenemos esperanza en Jesús. Que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra esperanza está en Él y en la promesa de su regreso. Como dice Pablo a los filipenses, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Pero mientras esperamos el cumplimiento de su promesa, hermanos, atendamos el llamado, atendamos la advertencia de nuestro Señor ahí en Mateo 24, 42, una vez más. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esto nos lleva al siguiente punto. Primer punto, la promesa esperada. Segundo punto, la profecía reservada. Porque dice, porque no sabéis a qué hora. Sabemos que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que no sabemos es a qué hora, ni qué día, ni en qué tiempo. Se refiere a ese desconocimiento específico del día de su llegada. Los discípulos de Jesús intentaron conocer más de una vez el tiempo de su regreso. Ellos trataron de persuadir al Señor Jesús preguntándole, y el Señor Jesús les dio respuesta, por supuesto. Mire ahí en Mateo 24, versículo 3. La primera ocasión en que los discípulos preguntan por el regreso del Señor Jesucristo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Lejos de explicarles el cuándo, Jesús concentra su respuesta en el qué. Lejos de explicarles el cuándo, Jesús les contesta el qué. Es decir, advirtiéndoles de las señales que habrían de acontecer antes de su regreso. Sin embargo, no les dejó sin respuesta. Él les dijo, ahí por favor en el versículo 36, Jesús les dijo, desde el 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. ¿Quién no sabe? Nadie. Nadie el día y la hora sabe. Ni aun los ángeles de los cielos. Por eso Él les dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Porque luego les advierte acerca de que se levantarán muchos en su nombre y dirán, he aquí el Cristo, y habrá falsos profetas y falsos maestros, y los van a querer desviar engañándolos. Pero Jesús no los deja sin contestarles. Él les dice, el día y la hora nadie la sabe.
ni los ángeles de los cielos. Para que quede bien claro. Si por ahí alguien dijo, es que un ángel me habló y me dijo. No, Jesús dijo, ni los ángeles. Entonces, ¿quién lo sabe? ¿Cuándo ha de venir Jesucristo por nosotros? Bueno, esa profecía está reservada solamente para alguien, y eso solo es para el Padre Celestial. El Padre Celestial. Muchos han tratado, hermanos, muchas sectas religiosas han tratado de ponerle fecha al regreso del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Tristemente han fallado porque no han sabido mantenerse fieles a lo que el mismo Señor Jesús ha dicho en su bendita palabra. En el libro de Hechos, y le invito a abrir el libro de Hechos, capítulo 1, vamos a leer del versículo 6 al 8. Los discípulos volvieron a insistir por segunda vez, preguntando sobre el mismo asunto. Ellos querían saber cuándo vas a hacer esto, cuándo vas a regresar. Y mire, ellos todavía se fueron más allá. No solamente cuándo regresaría por su iglesia, sino más bien cuándo iba a establecer su reino. Y bueno, vamos a ver, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ahí va otra vez, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Ellos dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían saber cuándo el Señor nuevamente iba a poder restablecer todo el orden del cual estaba profetizado, y eran las promesas que incluso se le habían dado a Abraham y a su descendencia. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y esta palabra sazón, sazones, es del griego kairos. Habla de una medida de vida, es decir, tiene que ver con las características de un periodo de tiempo. En otras palabras, los detalles, los sazones, a ustedes no les corresponde saber. No es su trabajo. Eso lo dispuso solamente nuestro Padre en su sola potestad. Lo que sí deben de saber es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿El qué? Es lo que deben de saber. ¿Qué? Que recibirán poder. Y el para qué también tendrán que saberlo. Para testificar el Evangelio, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Coatzintla, en Poza Rica, en Veracruz, en todo México, en todas las naciones, hasta el rincón, hasta lo último de la tierra. No es el cuándo, hermanos, sino el qué y para qué el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para testificar las virtudes de aquel que nos llamó. Y bueno, déjeme decirle algo. A veces, o muchas veces como hijos de Dios, cuando estamos pasando por un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, cuando estamos pasando por circunstancias adversas, ¿no es verdad que somos persistentes con Él en conocer el cuándo, el conocer el cómo es que le va a hacer Dios para poder ayudarnos? ¿Cuándo va el Señor a actuar para hacernos justicia? Y oramos muchas veces mal, preguntando, Señor, ¿cuándo? Yo creo que es muchas veces en nuestra humanidad, en esa desesperación, que hacemos esa pregunta. Sin embargo, hermanos, más que poner el interés y la atención en el cuándo, deberíamos poner todo nuestro empeño en conocer el qué y para qué está permitiendo que pasemos por alguna circunstancia en nuestra vida. Porque si alguien conoce todas las cosas, si alguien tiene el control absoluto de todo, y eso lo sabe usted y lo sé yo, porque lo dice la Escritura, es el Señor. Él es el soberano. Él es el eterno Dios, que tiene todo bajo control
Y si Él ha permitido que pasemos por una prueba, si Él está permitiendo que pasemos por alguna aflicción, hermanos, también tenemos su promesa que Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos descansar en su promesa. Porque Él nos dijo, no temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. ¿Y sabe qué significa esa palabra en el griego? Lo mismo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pues la Biblia nos enseña que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Es decir, si usted está pasando por una aflicción, seguramente alguien más ya la pasó. Y a algunos el Señor les permite una prueba más difícil porque sabe que tiene el carácter, sabe que tiene los recursos o sabe que puede soportarlo. Algunos otros no, con tantito ya estamos sufriendo. Pero si algo es seguro, hermanos, que sea grande la prueba o pequeña, Dios es fiel. Pero fiel es Dios, dice la Escritura, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Bendita sea la palabra de Dios, bendita sea sus promesas, hermanos. La pregunta que me debo hacer en este momento no es cuándo volverá el Señor. La pregunta que nos debemos estar haciendo constantemente es cómo me encontrará esperándole. Del cuándo Él se encargará, hermanos. Porque una de las señales de la profecía reservada, porque no sabemos el día ni la hora, una señal que nos deja ver la cercanía de su regreso es la apostasía de muchos cristianos o que se decían de ser cristianos. Y muchos cristianos están abandonando el camino del Señor, el camino de la fe, por no decir que han abandonado al mismo Señor Jesús. Pues acerca de su regreso, hermanos, en alguna parte el mismo Señor Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque sí dice la Escritura en Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ciertamente, hermanos, vemos tristemente que durante ese tiempo de pandemia, muchos han sido probados o hemos sido probados si realmente ha salido a la luz lo que realmente son en la esencia. O no son, o sí son hijos de Dios. Porque los que son hijos de Dios perseveran. Perseveran una y otra vez a pesar de las circunstancias. Como dice el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 10, versículo 35 al 39, lo va usted a leer en pantalla. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que los discípulos y nosotros, estimados hermanos, no conozcamos el día ni la hora. El que esa profecía el Padre Celestial solamente la tenga reservada para Él no significa que debamos perder el tiempo viviendo como si nunca fuese a regresar. Él volverá, hermanos. Pues Él mismo nos advierte. Y nuevamente lea conmigo Mateo 24, pero ahora el versículo 44. Él dice, por tanto, también vosotros
estad preparados. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esto me da pauta para ver el siguiente punto, el tercer punto, y con este voy a concluir. Primer punto, la promesa esperada. Ha de venir vuestro Señor. Segundo punto, la profecía reservada, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Y tercer punto, la profesión requerida. Velad, pues. Porque dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y cuando me refiero a una profesión, me estoy refiriendo a aquella actividad habitual que debe haber en nosotros como cristianos que hemos sido llamados a vivir, perseverando en una santidad progresiva, con una actitud vigilante, cuidadosa y dedicada para esperar al Señor Jesucristo. La palabra aquí es velad. Velad pues. Es esta declaración que el Señor Jesús les hace a sus discípulos, pero también nos las hace a nosotros. Velad viene del griego gregoreo, significa mantenerse despierto, ser vigilante. Y este término, hermanos, implica una actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Por ejemplo, un médico. Un médico cirujano, ¿qué tan alerta debe de estar a la hora de operar? En sus 5 sentidos, y si tiene un sexto, también. Imagínese operando a corazón abierto y que de repente se esté cabeceando el médico porque tiene sueño. Imagínese la tragedia que ocurriría ahí. Bueno, así debemos nosotros los que pertenecemos a la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia, la esposa del Cordero, debemos estar alertas, porque hemos sido santificados en Cristo, apartados del mundo pecador y consagrados a Dios, dedicados para agradarle y servirle. La profesión a la que hemos sido llamados requiere una actitud como la de un centinela, hermanos. El centinela es la persona que tiene la función de vigilar algo y de estar atento a cualquier peligro o amenaza. Sus sentidos, sus 5 sentidos, tienen que estar siempre alerta para detectar al enemigo, tanto de día como de noche. No puede darse el lujo de distraerse, hermanos. Jesús hace esta referencia en su venida, en su segunda venida, comparándola a la estrategia que usaría un ladrón para atacar o para robar una casa. Y esa estrategia tiene que ver con el factor sorpresa. Ese factor sorpresa es llegar en el momento que menos se lo espera. Cuando menos te lo esperas. Aunque Jesucristo, su venida es comparado con un ladrón en la noche, como dice 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, Él no es ningún ladrón. Él no viene a robar nada. Él es el dueño y Señor de nuestras almas, hermanos. Él es el Señor de la iglesia. Él compró con su sangre la iglesia. Y Él viene en cualquier momento por lo que le pertenece. Porque el Señor se ha determinado a presentarse así una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni nada que se le parezca. Ahí sí lo dice en Efesios capítulo 5. Y es trabajo de los mayordomos, de los servidores del Señor, preparar a la novia para el tiempo en que ha de venir por ella y entonces estar en las bodas del Cordero cantando aquel himno hermoso que viene ahí en el libro de Apocalipsis. Pero vamos más adelante, hermanos, no quisiera detenerme. Jesús hace referencia a su segunda venida comparándola precisamente con este tipo de estrategia como un ladrón. La Biblia nos enseña en el versículo 43 de Mateo 24, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría.
y no dejaría minar su casa. Y me llama la atención aquí. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. Si alguien que tiene que lidiar, hermanos, con todos los peligros de afuera, si alguien debe estar en la primera fila, en el frente de batalla, es el varón. Y enseguida su mujer y luego los hijos. Pero si el varón abandona su trinchera, si el varón no asume su responsabilidad, hermanos, expone a su familia. Y por eso muchas veces vemos matrimonios, hogares destruidos, simplemente porque no se supo asumir la responsabilidad y el rol que le correspondía a cada uno. Pero esto lo hablaremos en otra ocasión. Así que dice, si supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y esa es la palabra que el Señor usa, velad pues. Esa es la invitación que el Señor nos hace, velad pues. Tienes hijos, tienes una razón muy grande para estar velando. Tienes un hogar, tienes una gran razón para estar velando. Tienes un matrimonio, tienes una gran razón, una motivación importante para estar velando. En oración, en constante búsqueda de la sabiduría de Dios. ¿Y cada qué? ¿Cada vez que hay problemas? No, estimado hermano. Es todo el tiempo. El vigilante es el que procura que no se mine su perímetro. El centinela va a estar de día y de noche cuidando que nada ni nadie interrumpe su paz, interrumpe su armonía, interrumpe su comunión interna en el hogar, en su casa, en su propia vida. Es la misma idea que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ahí en Marcos capítulo 13, versículo 35 al 36. Permítame leerlo. Marcos 13, versículo 35 al 36. Es la misma conversación, pero desde el punto de vista de Marcos. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, es decir, muy temprano, o a la mañana, es decir, durante el día. Para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Algunos, la verdad es que les encanta dormir. Y algunos realmente el sueño lo tienen muy pesado, hermanos. Tan pesados que ya ni siquiera se preocupan por alimentar sus almas con la palabra. Tan pesado que ni siquiera, hermanos, tienen el fusil, la palabra de Dios en una mano y con la otra el deseo de salir adelante a servir al Señor. Como en el tiempo de Nehemías, que con una mano trabajaban con la pala y con la otra tenían la espada, por si venía el enemigo para defenderse. Hoy en día, hermanos, se requieren centinelas en la iglesia. Hoy en día se requieren hermanos y hermanas que estén velando unos por los otros. Todo el tiempo, no solo los miércoles, día de oración, todos los días, hermanos, hay tanta necesidad por la cual orar. Y el único que sabe hacer y hace los verdaderos milagros es Dios. Pero si no apelamos a su misericordia, si no oramos constantemente, ¿cómo va a hacer Dios milagros si ni siquiera creemos que Él los hace? Porque no estamos orando. ¿Cómo Dios va a hacer cambios en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro matrimonio, si no estamos orando? Si no oramos por nosotros mismos, seguimos siendo los mismos o quizá peor. Porque no maduramos todavía en la fe, no maduramos en el comportamiento, en la actitud. Tenemos más miedo, le damos más valor y crédito al miedo que a la fe, que está plasmada en palabras eternas que tienen cumplimiento, y eso es la Biblia. Y le creemos más a lo que dicen las noticias que a lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos velar. Urge. Y usted podrá decir, bueno, pero eso se lo dice a los líderes de la iglesia, se lo dice al pastor. Ahí dice que les dijo a los discípulos que velaran. No, hermanos,
Lea bien, lea conmigo. No es así. Nos lo dijo a todos. Versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Vigila, sé vigilante. ¿Y qué es lo que debemos vigilar? Bueno, permítame decirle, ya casi con esto concluyo. Debemos vigilar, en primer lugar, nuestra comunión personal con Dios. Nuestra comunión personal con Dios. En Lucas 22, versículo 46, Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, las tentaciones nunca se van de vacaciones. Las tentaciones no se relajan, por lo contrario, siempre están de oferta. A meses sin intereses, buscando esclavizar nuestra vida toda la vida, todo el tiempo. Las tentaciones están a la vuelta de la esquina y muchas veces, déjeme decirle, muchas de nuestras luchas las perdemos desde antes de salir de casa para ir al trabajo. Porque cuando uno no ora, uno vive el día en la carne. Escuche bien, muchas de nuestras luchas las perdemos desde antes de salir de casa rumbo al trabajo, porque cuando uno no ora al iniciar el día, uno vive el día en la carne. Y sales de la casa oliendo a carne. Y pasa el tiempo y esa carne se empieza a descomponer y expira un olor, hermanos, que atrae a cuanta ave de rapiña que hay en el camino, en su entorno personal, y va a querer devorarle. A veces el enojo es esa expresión o característica de alguien que muchas veces anda más en la carne que en el espíritu. La envidia es otra, el ego. Suelen ser esas aves de rapiña que nos distraen de vigilar nuestra comunión personal con Dios, simplemente porque no empezamos el día poniendo nuestra vida en las manos de Dios, poniendo nuestra familia en las manos de Dios, poniendo a nuestros hijos en las manos de Dios, poniendo nuestro trabajo, nuestra fe en las manos de Dios, hermanos. Nos hace falta orar. ¿Considera usted su familia importante? ¿Considera usted su vida personal, su comunión personal con Dios importante? Le comparto esta porción de la Escritura. Velad, pues. No solamente debemos de vigilar nuestra comunión personal con Dios, también nuestra labor espiritual en la familia. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y más adelante lo vuelve a repetir. En el capítulo 5 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Necesitamos orar por nuestra familia, hermanos, constantemente. No solamente por nosotros, sino por nuestros hijos. Porque si hay una víctima que el enemigo va a buscar, una víctima débil, una presa débil, va a ser nuestros hijos, que se supone que son menos maduros que nosotros. Y a no ser que usted y yo nos atrincheremos en la oración, intercediendo por ellos, más de alguna ocasión va a estar rondando el diablo en sus vidas. Y no nos va a gustar, hermanos, lo que va a suceder. Necesitamos orar. Velad, pues, no solo por nuestros hijos, también por nuestras esposas. Varones, ora por tu esposa. Mujeres, oren por sus esposos. Todos los días salen a combatir una lucha difícil allá afuera. El enemigo apunta todos los dardos de fuego a la mente y al corazón del hombre. Necesita usted, hermana, orar también por su esposo. Necesitamos de sus oraciones, hermanas.
Necesitamos orar los unos por los otros en la familia. Necesitamos vigilar, ser esos centinelas de nuestro hogar. Cuando hay familias orando, hermanos, hay familias fuertes, espiritualmente hablando. Y cuando hay familias fuertes espiritualmente hablando, la iglesia es fuerte. La iglesia del Señor de Jesucristo es fuerte porque es Dios obrando y llevando el señorío en sus vidas. Déjeme concluir. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene pronto? ¿Cuántos realmente anhelan su venida? Si su respuesta es un sí, entonces para ustedes este mensaje. Y vuelvo a repetir. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que, hermanos, esta es la invitación en esta hora de parte de nuestro Dios, a que velemos. El tiempo está cercano. Dios bendiga su bendita palabra. Dios le dé a usted y a mí la sabiduría, la fortaleza para continuar manteniéndonos firmes en ese camino llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites hablar de tu palabra, Señor, pero sobre todo nos permites recibirla. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, velando todo el tiempo, porque los días son malos. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor, en esa comunión personal contigo. No nos dejes, Padre, porque las tinieblas son muchas, Señor, pero tu luz es más grande. Danos, Señor, esa inquietud en nuestras vidas para estar todos los días, cada día, cada instante, como dice Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar, todo el tiempo buscando una comunión contigo. Y ayúdanos a vigilar nuestro hogar, ayúdanos a vigilar nuestro matrimonio, ayúdanos a estar vigilantes de lo que requieres tú, Señor, en que te sirvamos. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor, porque es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree en ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Oh Señor, sí, ven pronto. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. No se olvide, sigamos orando unos por otros. Tengamos en oración a nuestro pastor, a su esposa, la hermana Tommy, del cual desde aquí les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, nuestras oraciones. Y bueno, por todos los enfermos, hay una iglesia bautista Filadelfia de Cahuatzin. Sabemos que están pasando algunos hermanos por dificultades. Seguimos orando por ellos. Y bueno, estaremos en contacto, hermanos, si Dios lo permite. En otra ocasión seguiremos compartiendo el mensaje de la palabra. De mi parte, como siempre, el deseo de mi corazón, que Dios le bendiga abundantemente. Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.